Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Muy buenos días, es para mí un gusto presentarles al maestro Enrique Navarro Gori y a la maestra María Eugenia Vera. Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy nos escuchan y nos ven a través del canal de I+D, ¿sí? Y a través de Facebook Live también. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa que, bueno, con mucho gusto transmitimos desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues el día de hoy pues tenemos un invitado de gala, un gran amigo desde hace varios años, el doctor Germán Malancha Abdalá. Voy a permitir leer un extracto de su currículum, es un largo, pero aquí nos tenemos un pequeño extracto de su currículum. Él es egresado de esta facultad, de la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene posgrado y la especialidad en cirugía oral y maxilofacial en la división de estudios de posgrado, igualmente de la Facultad de Odontología de la UNAM. Él es actualmente profesor de anatomía humana en el seminario de la división de estudios de posgrado. Es profesor adscrito al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, secretario del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, secretario y vicepresidente electo de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, colegio, autor de artículos en revistas nacionales e internacionales, conferencista nacional e internacional, y aquí pone al final amigo. Como un siempre. Gran amigo, como siempre, de todos. Siempre. Bueno, nos agradecemos mucho tu presencia, mi querido Germán. Desafortunadamente, afortunadamente lo tenemos aquí con nosotros, porque su presentación está hace prácticamente 2 meses, ¿sí? Era justo para el día del temblor, sí. Aquel temblor que nos pegó en aquella ocasión, ¿sí? Previo a al Congreso de Cirugía, y desafortunadamente, debido al temblor del 19 de septiembre también, pues tuvimos que suspender justamente esta plática que ya la teníamos, pues platicada contigo, por así decirlo, ¿no? Sí, entonces, claro. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos, vamos a retomarlo. Estuvimos anunciándolo ya previamente esta conferencia, y por ahí algunas partes empezaron a hablar, ¿sí? Vamos a hacerlos esta práctica al final de la plática, sí. Una duda que surgió por ahí de un doctor, y te la voy a hacer la pregunta al final. Y bueno, pues doctor Amaro, como siempre aquí, apoyándonos y haciéndonos, pues esto más llevadero, ¿sí? Y posteriormente vas a tener un espacio, como siempre, de diálogo. Y bueno, nuevamente reiterándoles la invitación a que nos sigan escuchando, a que se queden ustedes con nosotros, a que oigan esta interesante plática, y que, bueno, pues el doctor Germán Malancha es un egresado de esta facultad, orgullosamente de la Facultad de Odontología, orgullosamente UNAM, y bueno, pues no nos resta más que darte el espacio, y pues muchísimas gracias, y bueno, esta plática que debemos haberla tenido hace prácticamente 2 meses, la volvemos a retomar. Gracias, Germán, por estar con nosotros, gracias a ustedes por oírnos. Ojalá tengan muchas preguntas al final y vamos a oír tu plática. Muchas gracias, Germán. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Doctor, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y cuando me hicieron el enorme honor de invitarme a platicar aquí con ustedes, me planteaban la situación de algún tema, un tema que fuera relevante para la comunidad odontológica en general. Y yo tengo muy bien definido que el problema de la articulación temporomandibular es un problema que ha ido en crecimiento, que es un problema muy actual, es un problema inclusive que platicando con algunos colegas de otras especialidades médicas como psiquiatras, inclusive con otorrinolaringólogos, con neurocirujanos, neurólogos, ortopedistas, va tomando una relevancia importante, dado que llega inclusive a ser tan severa la disfunción de la articulación temporomandibular cuando ésta se presenta, que genera inclusive incapacidad. Sin embargo, yo sí quisiera comenzar
comentando que para poder entender a la articulación temporomandibular necesitamos también entender la anatomía de la misma. Entonces, bueno, como bien mencionó el doctor Enrique, precisamente profesor del seminario de cirugía en la División de Estudios de Posgrado, pues no nos vamos a poder escapar, ¿verdad?, de tener que dar un pequeño repaso a esto. Pero este pequeño repaso tiene su razón, y es que, como decía hace un momento, si no entendemos la anatomía de la articulación temporomandibular y su funcionamiento, no vamos a poder entonces entender la patología, comprender cuál es el detonante, por qué se está presentando y sobre todo poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Esto es algo muy importante. La disfunción de la articulación temporomandibular no es un padecimiento que sea tratado única y exclusivamente por el cirujano maxilofacial. Es en la articulación temporomandibular, a mi modo de ver y a través de los años de experiencia y de tratar a diario con no uno ni dos pacientes, muchas veces mi secretaria Mari me pone 10 pacientes y todos son de articulación temporomandibular, es responsabilidad de todos nosotros como odontólogos, ¿no? Entonces, haciendo un breve repaso sobre la embriología de la articulación, bueno, pues sabemos que deriva en mucho del primer arco branquial, del cartílago de Meckel. Por ahí todavía ayer hacía una revisión final, y hay algunos autores que nos hablan de los cartílagos merkelianos o de los cuadros merkelianos, que son los que se dividen en sí para formar el cóndilo articular, el cóndilo de la mandíbula y parte de el menisco articular, ¿verdad? Entonces, tenemos que el menisco articular es un tejido fibroso, fibrocartilaginoso, avascular, eso es muy importante mencionarlo, y que va a tener unos ligamentos que se van a insertar a su vez, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero también esta articulación tiene una cápsula, tiene una bursa articular, de tal manera que, al igual que con un ortopedista podemos estar hablando de una capsulitis o de una bursitis o de una artritis reumatoide, bueno, pues la articulación temporomandibular puede presentar todo este tipo de alteraciones, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos distinguir, diagnosticar para poder ayudar al paciente. Hablando un poquito de la anatomía, pues es muy simple entender que se va a componer de tejidos duros y de tejidos blandos. Los tejidos duros, por supuesto, pues son el hueso temporal, ¿verdad?, a través de su porción de la cavidad glenoidea, que se van a encontrar en la porción petrosa, ¿verdad?, del hueso temporal, y la mandíbula a través de su cóndilo. Hay que recordar, y hay que hacer mucho énfasis, que no nada más la articulación es el puro cóndilo y la cavidad glenoidea, ¿no?, sino que tenemos a ese tejido intermedio que es el menisco articular y que va a generar espacios, y que cuando esto se desarticula, o más bien se altera en su funcionamiento habitual, pues es cuando tenemos la disfunción. Dentro de los tejidos blandos, decíamos, músculos, ligamentos, la cápsula, que tiene dos capas, lo vamos a ver, y sobre todo también dos aspectos anatómicos muy importantes. Sobre todo el primero es la inervación. Todos sabemos que la inervación está dada por el nervio trigémino a través de su tercera rama, en la dentaria inferior, pero específicamente hay un nerviecillo que va a inervar la cápsula, la bursa articular, el interior inclusive de la misma articulación, y que es el nervio auriculotemporal, y que es de suma importancia. No lo perderemos de vista, lo vamos a retomar un poquito más adelante. La irrigación específicamente, pues aquí yo pongo en la carótida externa, pues sí, la carótida externa es la responsable de la irrigación del macizo facial, pero en particular son dos arterias de la carótida externa que son responsables, y que son las dos terminales, ¿no?, la temporal superficial y la maxilar interna, de las cuales vamos a ver un poquito más adelante qué ramas en particular son las que generan esta irrigación. Dentro de los músculos tenemos a los 4 clásicos, ¿no?, los 4 músculos clásicos de la masticación. Sin embargo, y yo coincido con el maestro Carlos Ruiz Valero, que acaba de estar con nosotros, Enrique, en nuestro congreso,
que también orgullosamente egresado de nuestra división de estudios de posgrado, es colega cirujano oral y maxilofacial y que ahora tiene una brillante carrera en Santa Fe de Bogotá, en Colombia, en el Hospital del Bosque, y que coincidíamos muchísimo platicando precisamente sobre este tipo de tópicos y no podemos ver y no podemos concebir o entender a la articulación temporomandibular únicamente pensando en los músculos de la masticación que nos han repetido durante pues toda nuestra vida profesional, ¿no? Son los 4 principales, el temporal, el massetero, los pterigoideos, ¿no? Tenemos que pensar también que si estos músculos son los que cierran o hacen la oclusión de la mandíbula, pues hay quienes abaten la mandíbula, ¿verdad? Hay quienes son responsables de la apertura oral y estos son los músculos supra e infrayoideos, los cuales no incluyo en esta plática porque por razones de tiempo solamente los vamos a mencionar. Sin embargo, sí sigo manteniendo a estos 4 músculos como los más responsables porque la disfunción articular en mucho se va a dar en el movimiento de cierre mandibular. De tal manera, entonces, que cuando nosotros entendemos a la anatomía de la articulación temporomandibular y la vemos de cerca, vamos a poder entender que es algo muy mecánico. El proceso de articulación de la mandíbula con el cráneo, denominada de muchas formas, como una biartroidal, como una limbartroidal, como una sinovial, que cae en todas estas clasificaciones anatómicas, en realidad es de un funcionamiento en donde muchos autores dicen es complejo, pero desde mi muy particular punto de vista no lo es tan complejo y voy a tratar de explicarlo acá. Si nosotros vemos a la articulación así de cerca, como lo estamos viendo en la diapositiva, podemos entender que el menisco va a ocupar un espacio, pero que ese menisco es el facilitador del movimiento, no nada más de rotación del cóndilo, sino de traslación. Y esa es la clave del problema de la disfunción de la articulación temporomandibular. Y otro punto muy, muy importante es tomar en cuenta la inserción del músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Hay que recordar que el músculo pterigoideo lateral o externo tiene 2 haces, una cabeza o polo superior y un polo inferior. Polo inferior que va directamente a insertarse, tiene su origen en la porción cuadrilátera del hueso esfenoides, pero se va a insertar directamente al cuello, a la cara interna del cuello del cóndilo, en parte de la cápsula articular, pero que el polo superior se va a insertar no nada más en la cabeza del cóndilo, esto es, hay mucha literatura que nos describe y que avala el hecho de que penetra prácticamente la cápsula articular y se inserta en la cabeza del cóndilo propiamente dicha, pero sobre todo en el menisco articular. Y esto no hay que perderlo de vista porque normalmente la mayoría de las disfunciones articulares se basan en los movimientos de apertura y cierre, como lo decíamos, pero sobre todo con un desplazamiento anterior y medial del menisco articular. Y esto nos va empezando a explicar por qué es que se da. Cuando yo tengo un espasmo de este músculo, el menisco irremediablemente va a tender a trasladarse de forma anteromedial. Y entonces nos va a generar sintomatología. Siguiendo con la anatomía, vemos a los ligamentos, efectivamente en antaño, y todavía algunos autores los siguen mencionando como ligamentos intrínsecos, ligamentos extrínsecos de la articulación, y vamos a ver que básicamente los ligamentos intrínsecos son aquellos que van a mantener al menisco articular en su posición. La posición del menisco articular es muy importante. Y tal vez esto que voy a decir choque un poquito con aquellas filosofías de los natólogos o de los protecistas muy convencionales, en el sentido de que la posición del cóndilo debe ser en la parte más superior, posterior y media de la cavidad glenoidea, y eso, desde mi muy particular y humilde punto de vista, no es una realidad. ¿Por qué no es una realidad? Porque no me interesa posicionar al cóndilo en el espacio. En realidad me interesa posicionar al menisco en el espacio. Si el menisco está en el lugar donde debe estar,
entonces voy a tener una articulación funcional sana. Si el menisco no está donde debe estar, entonces no voy a tener una función articular sana. Muchas veces llevar y forzar al menisco, más bien al cóndilo, a esa posición, hace que sucedan dos cosas que están descritas. La primera de ellas es que por esa misma posición el menisco se vaya hacia adelante, tenga un desplazamiento anterior. Y ya platicábamos hace un momento de la inserción del pterigoideo. Y otro es que llegue a lastimarse la zona posterior o los ligamentos posteriores, como vemos aquí en la diapositiva, la lámina retrodiscal, que se llama. Esta lámina retrodiscal se compone específicamente de dos ligamentos, uno horizontal o de Pinto o de Testí también llamado, y otro oblicuo, que es un ligamento que va hacia la parte baja del cuello de la mandíbula posterior y que nos va a ayudar a mantener al menisco en su posición, ¿verdad? Entonces, los ligamentos extrínsecos estrictamente ya en la actualidad reconocidos es prácticamente la bursa articular. Así como los ortopedistas nos hablan de, bueno, pues la rodilla tiene una cápsula, ¿verdad? La muñeca tiene una cápsula, pues también la articulación tiene una cápsula articular y va a tener dos capas, una capa externa o fibrosa y vamos a tener también una capa interna llena de células generadoras de líquido que nos van a ayudar a facilitar el movimiento, a humectar las superficies. Recordemos que son superficies no irrigadas, no vascularizadas, que van a sufrir desgastes a través de la vida, ¿no? El hablar de la articulación temporomandibular en mucho es hablar de una rodilla también, o de un codo, o de una articulación de muñeca, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que existen estas celulitas que son los sinovitos y que van a generar líquido. Y ese líquido va a humectar y nos va a ayudar a mantener con sanidad la articulación. Aquí está en esta diapositiva, les menciono precisamente el ligamento de Pinto, de Testí, que no es una constante anatómica. Cabe decir que hay muchos autores todavía en la actualidad que no lo toman mucho en cuenta. Yo, de forma personal, y me dio mucho gusto platicar con el doctor Ruiz, ahora que estuvo con nosotros acá en la universidad, ver que efectivamente el camino que yo he observado a través de la interconsulta y la interrelación con los médicos otorrinolaringólogos del hospital donde trabajamos, es muy alentador poder entender que a veces la disfunción articular genera vértigo y que ese vértigo puede llegar a ser incapacitante y que, como decía yo hace un momento, esa zona bilaminar, esa zona posterior de la articulación, esa zona posterior del menisco es la más importante y es la que más sintomatología nos va a generar en un momento determinado. Primeramente porque tenemos este ligamento. Recordemos que la porción petrosa del temporal se va a conformar embriológicamente de dos porciones y que va a dejar como huella en su formación una cosa que se llama cisura de Glaser. Esa cisura de Glaser precisamente transcurre en la cara o parte posterior, póstero, superior y medial de la articulación de la cavidad glenoidea. Y por ahí precisamente se introduce este ligamento de Pinto y va directamente a los huesos timpánicos, específicamente al martillo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, pues porque por experiencia con muchos médicos otorrinolaringólogos, con pacientes de vértigos, ya habiendo estudiado neurológicamente al paciente y no se encuentra una razón, finalmente lo mandan con nosotros, con el cirujano maxilofacial, porque le dicen seguramente tienes un problema articular y efectivamente así es. Cuando el ligamento de Pinto o el ligamento de Testí se llega a lesionar de forma importante, puede llegar a generar vértigos, inclusive incapacitantes, en mi experiencia trabajando en el hospital con los otorrinolaringólogos y con los neurocirujanos. Inclusive hemos visto que la casuística de vértigo va en aumento, sobre todo cuando tengo desplazamientos anteriores del menisco articular. Eso está empezando a escribirse más cada vez. Afortunadamente,
coincidimos, la experiencia mía con la experiencia de varios profesores a nivel mundial ha sido la misma, vamos en el mismo camino y podemos entender, pues, entonces, que cuando yo tengo un desplazamiento anterior del menisco articular, corro mucho el riesgo de tener un proceso asociado de vértigo. Pero también es importante mencionar que justo por esa zona transcurre, y lo mencionaba yo hace un momento, el nervio aurículo-temporal. Y entonces, esa es mucho la causa de consulta del paciente, inclusive con nosotros, por dolor importante, ¿no? Dolor, tinnitus, esto es ruido, ¿verdad? Permanente, vértigo, y es muy, muy importante, sobre todo, tomar en cuenta que se va a presentar algo que nosotros conocemos en la cirugía maxilofacial como síndrome de dolor miofacial. Voy a tratar de ser un poco más rápido. Son el complemento de los ligamentos que van a estar considerados como extracapsulares, ¿no? Que finalmente nos ayudan a linear los movimientos, a guiar los movimientos de los músculos, y que, bueno, todos sabemos si están descritos perfectamente bien. Voy a hacer un alto un poquito más adelante y voy a retomar la cuestión de la irrigación en este momento, pero del transcurrir del nervio auriculotemporal con un gráfico que es muy ejemplificativo en unos momentos más. Como decíamos, la irrigación de la articulación temporomandibular es vasta, está dada, decíamos, por la arteria temporal superficial, que es la segunda rama terminal de la carótida externa, y la primera y más importante, que es la arteria maxilar interna, ¿no? Nuestra amiga, la más querida, porque cuando desafortunadamente tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico de la articulación, pues es a la que más tenemos que cuidar, precisamente. Y en particular a las timpánicas tenemos que cuidar muchísimo a las temporales y a las pterigoideas. La inervación, como decíamos, va a estar dada específica y directamente por el nervio aurículo-temporal, que es un ramo posterior, es de los primeros ramos que emite el nervio trigémino ya en esa zona, en esa región, y que se ve sumamente afectado cuando tengo un golpeteo constante por desplazamiento anterior del menisco. El cóndilo tiende a irse hacia atrás, como lo vamos a ver en una resonancia, y golpear la zona bilaminar, ¿no? La zona posterior de la cavidad glenoidea, y entonces detona el dolor. Esta diapositiva me gusta mucho y la utilizo mucho en la consulta para poder explicarle al paciente, junto con un gráfico a continuación, un par de gráficos más, de que podamos entender la mecánica del funcionamiento de la articulación temporomandibular. No es nada más, como lo venimos diciendo, el cóndilo y la cavidad glenoidea, no. En medio está el menisco, pero el menisco debe tener una posición. Y esa posición, nos dicen los autores, debe ser medial y anterior. Esto es, que la parte posterior de la cavidad glenoidea va a estar dada por la zona bilaminar, por el ligamento de Pinto y el ligamento oblicuo, que son los que van a anclar de forma posterior al menisco. Y después va a estar la parte más gruesa del menisco articular, va a tener después, a continuación, un adelgazamiento, y posteriormente se va a volver a hacer un poquito más amplio, un poquito más ancho. Aquí en esta diapositiva, lo que vemos marcado con las líneas azules son precisamente los espacios suprameniscales e inframeniscales, que tienen una capacidad de mantener líquido, y es de aproximadamente 1 mililitro arriba y 1 mililitro abajo. Hay algunos autores que nos hablan de 1.5 arriba y 1.5 abajo. Esto es muy importante, junto con este gráfico que vamos a mostrar a continuación, porque ¿qué estudios puedo yo mandarle a mi paciente de forma inicial o de primera instancia? Si bien vamos a hablar un poquito más adelante de los estudios en particular, voy a aprovechar esta diapositiva para explicar el por qué y qué veo y qué no veo. Si se dan cuenta, la parte más ancha o la parte más gruesa del menisco articular es de 3 milímetros, y la parte más delgada es de 1 milímetro, y después se vuelve a ampliar a 2 milímetros. Justo en esa zona de los 3 milímetros y de los 2 milímetros es donde se encuentran
los ligamentos intracapsulares que nos van a ayudar a mantener al menisco en su sitio. Y que arriba vamos a tener la capacidad de mantener hasta 1.5 mililitros y abajo igual. De tal manera que si yo sumo esas distancias en una posición en donde el cóndilo debiera estar así situado, que es la norma, este gráfico nos enseña lo que es normal o lo que debería ser normal, pues yo puedo sumar 3 milímetros de la parte más gruesa del menisco y aproximadamente 1,5 milímetros arriba y 1,5 milímetros abajo, que es la correspondencia que nos da el contenido de líquido. Entonces yo puedo suponer que en una radiografía lineal o tomografía lineal de Schuller, que es la que normalmente se utiliza de primera instancia para diagnosticar la disfunción articular, voy a tener 6 milímetros de la cabeza o de la parte más superior de la cabeza del cóndilo a la parte más baja de la cavidad glenoidea, en la porción más medial. Si yo empiezo viendo que tengo una disminución de este espacio, quiere decir entonces que mi menisco no está donde debe estar, o que tengo disminución de ese espacio, y que tengo que voltear los ojos no nada más a la exploración física que vamos a ver a continuación, sino a los antecedentes del paciente. Tal vez tengo sentado ahí en el consultorio dental a un paciente de edad adulta con problemas de artritis, por ejemplo, o problemas inmunológicos que me están llevando a tener este tipo de alteraciones. El funcionamiento normal de la articulación es que el menisco debe acompañar al cóndilo en los movimientos. Al momento de la rotación, el menisco únicamente se va a mantener y el cóndilo va a rotar, como vemos en el gráfico número 2. Pero cuando tengo apertura máxima, que le pedimos a nuestro paciente abra a apertura máxima misma que va de 35 a 40 milímetros, dependiendo del sujeto, el menisco acompaña al cóndilo en el movimiento y facilita la traslación de este, a llegar a un punto en donde, como observamos en el gráfico 3, se mantiene un equilibrio de, yo le digo mucho a los pacientes, ahí donde está el número 3, marcamos justo a la mitad abajo, en la parte más baja, un número 6 de un reloj, y en la parte más superior del cóndilo un 12, y estas líneas deben coincidir. Quiere decir que si yo tengo esa coincidencia y un espacio radiográficamente hablando de aproximadamente 2 a 3 milímetros, quiere decir que mi menisco está acompañando. ¿Pero por qué digo esto? Porque en una radiografía convencional yo no voy a poder ser capaz de ver al menisco. Voy a ver las estructuras duras, pero no voy a ver las estructuras blandas. El estudio reina, el estudio terminal, para poder definir si tengo una alteración intraarticular, como lo vamos a ver, es una resonancia magnética dinámica. Entonces, el menisco realmente lo que hace es facilitar el proceso de traslación y de los movimientos condilares. De tal suerte, entonces, que ya hablando de la patología per se de la articulación temporomandibular, vamos a decir que se cataloga en dos grandes diferentes categorías. La primera de ellas que es la disfunción articular y el dolor de los músculos de la masticación, recordando y acotando que no nada más son los 4 masticadores, sino también los supra e infraoideos, y la patología intraarticular, esa patología que es per se de las estructuras que forman a la articulación. Aquí, de forma didáctica, hicimos un cuadro en donde podemos ver o podemos guiarnos a poder entender si tengo una patología de origen intraarticular, esto es asociada a las estructuras propias de la articulación, o bien si tengo esta patología asociada a situaciones externas, ¿no? Entonces tenemos signos y síntomas. El primero de ellos es el dolor, ¿verdad?, que va a ser localizado cuando es intraarticular, y cuando es extraarticular es difuso. Esto es, el paciente a la palpación dice: doctor, me duele hasta parpadear, ¿no? A lo que nosotros en la cirugía maxilofacial conocemos como un síndrome de dolor miofacial, ¿no? Y que muchas veces, aprovechando hacer el comentario,
acabo de estar, tuve el gusto de presidir un examen profesional el lunes de uno de nuestros chicos que egresa, y él hablaba de neuralgia del trigémino y mencionaba un diagnóstico diferencial de la neuralgia del trigémino al síndrome de dolor miofascial, y efectivamente así es. Desafortunadamente, en nuestro gremio a veces no somos tan cautos y no somos tan escrupulosamente cuidadosos en la historia clínica para poder diferenciar desde ahí y poder entender cuando estamos ante una neuralgia o estamos ante un síndrome doloroso miofascial, ¿no? Los tratamientos son evidentemente totalmente distintos, son literalmente opuestos, ¿no? Son muy, muy diferentes. Entonces vamos a tener, cuando hay una situación intraarticular, ruidos articulares, ¿verdad? Ya sean chasquidos o crepitaciones al momento de la apertura y el cierre. Cuando es extraarticular, usualmente no. ¿No? Esto sucede mucho en aquellos pacientes que tuvieron algún traumatismo. Es muy común, es muy frecuente que los ortopedistas, después de que reciben a un paciente con un traumatismo más común, un alcance en vehículo automotor por la parte posterior, y se da el clásico latigazo, ¿verdad?, del cuello, de columna cervical, lo mandan a revisión con nosotros para precisamente ver que no haya alteraciones. De momento no vamos a ver ninguna alteración. A ese paciente hay que seguirlo a largo plazo, porque a veces esa desorden muscular que genera esa alteración, ese traumatismo, sí puede llevar a desencadenar una malposición del menisco articular, ¿no? Obviamente va a haber dolor en ambos a la palpación de los músculos de la masticación, y repito, no nada más de los 4 superiores, sino de los supra y infraoideos. De la articulación, obviamente va a estar dolorosa cuando es el problema intraarticular, y no así, no de forma constante, cuando únicamente es un proceso externo, ¿no? Los signos radiográficos, obviamente vamos a ver alteraciones cuando tengo una situación intraarticular, y no es una regla verlas cuando tengo una situación extraarticular. De tal manera, entonces, que las características clínicas de la disfunción es que el dolor se disminuya o se disemine más bien hacia la cara, hacia el cuello, que exista rigidez de la musculatura, que el paciente inclusive sienta malestar posicional, que no haya un punto de acomodo para poder estar, cambios en la alineación inclusive de la oclusión dental, dolor en los oídos, tinnitus, ¿verdad?, que son los ruidos constantes, e inclusive vértigos que hemos llegado a observar incapacitantes, ¿no? Entonces, la inspección clínica es fundamental. Yo aquí en la División de Estudios de Posgrado, con nuestros residentes de cirugía, hemos ido trabajando poco a poco ya un protocolo establecido, protocolo que yo manejo desde hace muchos años, que me da mucho gusto saber que el doctor Carlos Ruiz maneja exactamente el mismo protocolo, y el mismo protocolo del doctor Miloro en la Universidad de Nebraska, y que se ha ido estandarizando precisamente para llegar a entender la patología articular y poder darle una solución. Y la primera de ellas es la observación clínica. Tengo que llevar primeramente una historia clínica lo suficientemente amplia, lo suficientemente abundante sobre la patología en particular, y después ir a la palpación, la auscultación. La articulación se ausculta, se escucha, porque, como decíamos anteriormente, se pueden escuchar chasquidos o crepitaciones, y una me habla de un daño severo, la otra me habla de un daño que va en vías de generar algo más importante. Y, por supuesto, el apoyo de imágenes. No puedo dar un diagnóstico únicamente diciendo, entonces usted es un paciente clase 3, ¿verdad? Y yo no sé si el paciente ha sido clase 3 toda su vida, ¿verdad? O tiene una luxación mandibular. Entonces, aquí se muestran algunos de los estudios que se han utilizado a través del tiempo. ¿Cuáles son los válidos en la actualidad? Yo diría que específicamente la radiografía panorámica, vamos a explicar por qué, la radiografía de Schuller o tomografía lineal, posteriormente la TAC, a la cual yo no le tengo mucha confianza, de no ser que sospeche de una anquilosis de la articulación, la tomografía helicoidal, pero la prueba reina, ahora sí, el determinante, el factor, como nos dice Woolford, como nos dice Åkesson, pues es la resonancia magnética dinámica de la articulación, y que ahorita vamos
vamos a ver. Entonces, la exploración visual es sumamente importante, que el paciente tenga un plano de oclusión estable. Evidentemente, aquí podemos ver disoclusiones, el de abajo, ¿verdad? Con unos candados ahí de Oliver y Bief, con una fractura mandibular, pero el de arriba, vean que no es más que una luxación mandibular. Lo que tiene el paciente de arriba es que está luxado de la mandíbula y que esta luxación muchas veces se da por una hiperexcursión del cóndilo mandibular, ¿no? Ese es un pleito eterno que tenemos con los asegurados. Yo veo muchos pacientes de aseguradora y el seguro no les quiere cubrir porque no hubo un traumatismo como tal. El seguro no entiende que una situación traumática es precisamente la hiperexcursión del cóndilo mandibular, ¿no? El que el cóndilo rebase al cóndilo del temporal y que se dé la apertura con imposibilidad de reducción, ¿no? Y eso es un trauma. Entonces, aquí valga el momento para expresar que la mayoría de los problemas articulares son a partir de procesos traumáticos. Ojo, somos odontólogos. Citas odontológicas demasiado largas, extracciones dentales traumáticas, restauraciones protésicas, sean simples como una incrustación, una resina, hasta restauraciones protésicas avanzadas de forma inadecuada o mal planeadas, interferencias oclusales, forzamiento de una oclusión ortodóntica no adecuada, ¿verdad? Enfermedad periodontal, trauma directo, por supuesto. Todos estos son factores que van a desencadenar el proceso de la patología articular. Pero si nos damos cuenta, gran parte de los problemas por los cuales el paciente llega a tener esto es precisamente mucho nuestra responsabilidad como odontólogos, ¿sale? Entonces la palpación se va haciendo de forma gradual, se tienen que ir palpando los músculos, primero la parte externa, después la parte interna, obviamente, donde vamos sabiendo que se encuentran estos situados. Aquí no vemos, palpamos la parte del cuello también para ver a los músculos suprainfrayoideos y le pedimos al paciente que abra y cierre su boca y palpamos las articulaciones para darnos cuenta de si hay alguna percepción de, como dirían los pacientes, es que me brinca, doctor, ahí hay brinquitos, ¿no? Siento raro cada vez que abro y cierro la boca, suena como matraca. Y aquí vemos el ejemplo de la auscultación directa y de forma indirecta, ¿verdad? Si yo pongo mi estetoscopio de forma directa en la articulación del lado derecho, la voy a escuchar, pero si yo pongo en la zona parasinficiaria del lado izquierdo, voy a percibir el ruido del cóndilo del lado derecho. Y esto es por la conducción del sonido a través del hueso mandibular, que es un hueso más compacto. Y aquí está lo que comentábamos, las imágenes. Si yo veo una tomografía lineal o de Schuller, ustedes pueden ver, en el caso del lado derecho de la pantalla, vamos a ver a un cóndilo que tiene mucho espacio en la zona retrodiscal o en la zona posterior, pero nada de espacio hacia adelante. Casi el cóndilo de la mandíbula choca con la cavidad glenoidea, eso en boca cerrada. Y si vemos el otro lado, vamos a ver que la cabeza del cóndilo tiene ya cambio morfológico, tiene ya un cambio importante de morfología articular. Cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que abra su boca y le toman la imagen, podemos ver claramente cómo en ambos casos no está el espacio que mencionábamos, no está ese espacio que normalmente debe existir y que esto ha hecho, si somos observantes del cóndilo alterado, como también el cóndilo del temporal se ve achatado, ya se ve con cambios morfológicos importantes. Entonces, estos pacientes normalmente no tienen el menisco donde debe estar y ya es sugerente ese cambio morfológico de la articulación de problemas serios. ¿En qué sentido? En que tal vez inclusive tenga yo una fractura del menisco articular, que ya no tenga menisco articular y que las superficies se estén desgastando y que esto hace, dependiendo el estado del paciente, no nada más la edad, sino metabólico, el ser o no candidato a la corrección del proceso. ¿Cuál es un factor fundamental para decidir intervenir o no? El que haya sintomatología. Cito
al doctor Woolford, cito al doctor Monge, cito a muchos colegas maxilofaciales a nivel mundial, en el sentido de que la mejor cirugía articular es la que no se hace. En la actualidad sabemos inclusive que la artrocentesis no está tan ya indicada, porque genera cambios en el proceso articular. ¿Por qué si sigo mandando la ortopantomografía? Porque necesito ver que haya correlación anatómica. Si bien el sujeto anatómico, todos lo sabemos, no somos un espejo un lado del otro, sí sabemos que las ramas ascendentes deben tener una altura similar entre sí, que los cóndilos deben ser semejantes entre sí, que las ramas ascendentes deben tener un ancho similar, que debe haber una correlación de la arcada superior con la arcada inferior, que no debe haber ausencias dentarias, que no debo tener patologías asociadas, como pueden ser quistes y o tumores, sobre todo en la zona mandibular, que puedan estar generando compresión al nervio dentario inferior y con esto el detonamiento de dolor y poder ser confuso el proceso de diagnóstico. Si recuerdan las tomografías lineales anteriores, veíamos cómo no había espacio en la zona anterior, pero sí había mucho espacio en las zonas retrodiscales o en las zonas posteriores. En este caso vemos cómo ambos lados no existe espacio, simple y sencillamente no hay espacio, ni en la zona retrodiscal, ni en la zona superior, ni en la zona anterior. Esto nos habla ya de un muy probablemente no solo desplazamiento, sino de una perforación o fractura del disco articular. Pero, ¿cuál es el estudio reina? Decíamos, este. Es un estudio muy bonito, es un estudio que desafortunadamente no tenemos todavía la situación como país económica de contar con un aparato de estos en todos los hospitales y en todos los centros de diagnóstico y que resulta ser un elemento caro de diagnóstico, ¿no? Una resonancia magnética dinámica de la articulación en donde vamos a poder ver de forma muy bonita, muy detallada cómo, y voy a tratar de hacer una prueba aquí, de ver nuestra cabeza condilar, aquí perfectamente delimitada, nuestra cavidad glenoidea, ¿verdad? Veo aquí a mi cabeza de cóndilo, veo mi cavidad glenoidea y veo el espacio suprameniscal inclusive, y veo a mi menisco. Como dicen los radiólogos del hospital, mira doctor, ahí está la corbatita. Si la alcanzan a ver ahí con el cursor la estoy marcando. Esto es en reposo. Vemos a los haces del músculo pterigoideo, cómo se insertan directamente en el menisco articular, y esto se trata precisamente de una articulación sana, donde vemos que no hay agregación de procesos inflamatorios, ¿no? En esta otra resonancia, aquí vemos a boca abierta, cómo esta es muy bonita imagen, mi menisco articular. Esta es la corbatita del menisco articular, este es el cóndilo de la mandíbula, es el cóndilo del temporal, la cavidad glenoidea, la zona bilaminar o posterior. Vemos los ligamentos, cómo se insertan al menisco y vemos también hacia la parte anterior al músculo pterigoideo, ¿verdad? Y esta, que es algo que no debe ser, una anormalidad. Veo mi cóndilo temporal, veo desplazamiento de mi cavidad glenoidea, alcanzo a ver la cisura de Glaser, el conducto auditivo externo, y veo esta imagen de aquí. Y entonces, ¿esa imagen qué es? Pues esa imagen es un osteofito. Esta es una patología propia de la articulación. Ha habido un desgaste artrítico importante que ha generado una suplencia del cartílago articular por la formación de un callo óseo, y este es un osteofito, y vemos cómo hay disminución de los espacios. Vemos cómo aquí está el pterigoideo y aquí esta sombra, que es precisamente el desplazamiento anterior del menisco articular. Este es el menisco articular en una toma más cercana con el osteofito. Vemos cómo aquí esta solución de continuidad me marca precisamente la fractura o la perforación del menisco articular, y esto lo hace ya un tratamiento invasivo.
Nunca jamás una articulación de primera instancia es quirúrgica, nunca. Primero se basa en un tratamiento específicamente no invasivo. ¿A base de qué? De relajantes musculares, de fisioterapia, de AINES, de termoterapia, de aparatología, de láser. Yo, en lo particular y de forma muy personal, no le tengo mucha fe al láser, pero sí le tengo mucha fe a estos aparatitos feos que aparecen ahí en la imagen y que son pistas, que son planos únicamente y que en algunas literaturas nos dicen, bueno, pues es un desprogramador muscular. Es un liberador del menisco articular. Punto. Ahora que estuvo el maestro Carlos Ruiz acá con nosotros, me dio mucho gusto ver que él hace todo un acetato completo. A mí no me gusta el acetato, ¿verdad? Se perfora, me dice, pero es que no lo dejo así. Le pongo un tacón de acrílico atrás en la zona de los molares. Y es exactamente lo mismo que yo hago con este tipo de aparatos feos. Muchos pacientes me dicen, oye, con esto me va a corregir. Úsalo y después de que lo uses, vemos. Si yo entendí que mi menisco articular está no yendo de forma adecuada, quiere decir que tengo una disminución del espacio articular, como lo vimos ya en las radiografías. No necesito una resonancia magnética de inicio, ¿no? Muchos pacientes dicen, ay, doctor, pues que mándemela a hacer de una vez. Bueno, si tiene 17,000 pesos, ¿qué vale, verdad? La resonancia. Y después quiere ser sometido a meterse a un tubo muy fastidioso, porque a quienes nos han hecho un estudio de estos es verdaderamente muy fastidioso, pues adelante, ¿verdad? Lo hacemos, pero no hay necesidad. El 95% de los casos de los pacientes mejoran dramáticamente y esto es a favor, en bienestar, únicamente con el tratamiento conservador, que es la dieta, que es el cargar menos estrés a la articulación o quitarle carga articular, ¿no? Carga de fuerza y de repetición de masticación. Algún analgésico desinflamatorio que nos ayude a relajar, inclusive y relajantes, a relajar la cápsula articular, a desinflamarla, y el uso del guarda, como lo quieran llamar, desprogramador, reprogramador, como quieran llamarlo, es simple y sencillamente generar espacio para liberar al menisco, y liberando al menisco, el solito el paciente al mes, a los 2 meses nos dice, doctor, ya no trueno, ya no me oigo como maraca, ya no me duele la cabeza, ya puedo dormir, ya no oigo ruidos, ya estoy mejor. No quiere decir que con esto ya curamos al paciente, quiere decir que vamos en el camino de curar al paciente. La disfunción articular es de un largo seguimiento. Tenemos que ser muy cautos en eso. Cuando desafortunadamente, y esto está marcado en todos los protocolos internacionales, después de aproximadamente 90 días de ver que el tratamiento no invasivo no mejora, no nos ayuda, entonces es cuando yo personalmente, en la mayoría de los casos, mando a hacer la resonancia magnética y nos encontramos con casos como los que hemos visto, ¿verdad? O inclusive con tumoraciones, etcétera, etcétera. Y entonces, pues todos estos son los procedimientos que se llegan a realizar. No es una panacea. Se tiene que hacer exactamente lo que el paciente requiere, no más, no menos. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante mencionar, ¿no? ¿Cuáles son indicaciones de tratamiento quirúrgico irremediable? Y esto ahí, como ven ustedes, está citado por el libro de Raymond Fonseca, uno de los más grandes cirujanos de trauma a nivel mundial. Pues tumores intraarticulares, ¿verdad? Cosas que no se van a quitar con un guarda, con un desprogramador, con medicamento, anquilosis de la articulación temporomandibular, fractura bilateral con desplazamiento mayor a 45 grados de ambos cóndilos e impactación a piso medio de cráneo del cóndilo mandibular. Y con esto doy por terminada la plática. Me pareció un pensamiento bonito poner porque nosotros como odontólogos recibimos a los pacientes de primera instancia. Si nosotros no aceptamos el reto de diagnosticar de forma adecuada al paciente, a lo mejor no lo puedo tratar porque no es mi campo, porque desconozco técnicas, porque no sé muchas cosas, sí lo puedo remitir.
Y es tan valioso o más valioso muchas veces, más el remitir a un paciente que tratar de hacer algo sin saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, el proyectar lo difícil partiendo de lo fácil siempre nos va a llevar a tener buenos resultados. Yo espero que haya sido de utilidad. Hay algunos tópicos que no toqué, como por ejemplo el uso de la toxina botulínica, que está muy en boga y que en mi experiencia funciona. No es la solución definitiva. La solución definitiva, y eso es lo que yo quiero dejar como mensaje muy claro, es entender el funcionamiento de la articulación y tratar de llevarla a que funcione el paciente como le debe funcionar a él, no como dice el libro, no en la posición que me dijeron hace 10 años, hace un año o hace 40 años, sino que sea funcional para el paciente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Germán. Realmente es muy interesante desde los aspectos básicos de lo que es la articulación temporomandibular, porque todo el mundo sabe qué es la articulación temporomandibular, pero no sabe realmente cuál es lo principal, cómo funciona, qué es, cómo se altera. Y justamente ya en todos los procedimientos, los finales que diste, yo creo que es una cuestión muy interesante. Y más adelantito, cuando veamos el espacio, un pequeño espacio de diálogo que tenemos después de un spot informativo que siempre tenemos de educación continua, te voy a hacer la pregunta porque la expectativa que se formó alrededor de esta plática, sobre todo cuando hablamos sobre un manejo quirúrgico, empezaron los temas de que no, la articulación temporomandibular no se debe de hacerle cirugía porque yo tengo 40 años de hacer esto. Sí. Entonces, y yo lo que digo a las personas que nos están escuchando y viendo, es que no hay que prejuzgar primero antes de ver, sí, ni hay que decir, no lo voy a hacer. Hay que oír primero, hay que saber qué es lo que hay que entender primero de lo que es la articulación, saber de lo que vamos a hablar, y entonces sí después ya poder empezar a hacer un debate que se trata justamente, este tipo de programas se trata de eso, de crear una información adecuada, y de hacer eso, justamente un debate en el que nosotros debatamos mucho de las ideas que existen entre el público y la parte académica por parte de la Facultad de Odontología. Vamos a dejar este espacio. Te reitero que, bueno, hay muchas felicitaciones de algunos compañeros, de algunos alumnos, de mucha gente del extranjero, inclusive de aquí también del interior de la República. Y pues tenemos muy buena aceptación, tenemos pues una gran cantidad de compañeros que nos están escuchando, tanto por I+D, por Inteligencia Dental, como por Facebook Live en nuestras dos direcciones. Y bueno, pues vamos a dar este espacio justamente para que nos escuche, para que la doctora María Eugenia Vera nos haga favor de decirnos qué es lo que tenemos ya en este cierre prácticamente de este año 2017, que ha sido muy fructífero, puesto que si no me equivoco, es el número 30, nuestro número 30 programa, nuestro programa número 30. Qué bueno. Sí, entonces, durante este año, entonces, pues ahí vamos. Maru. Venga. Gracias, doctor. Gracias, doc. Hay muchas preguntas que ahorita en un ratito se las vamos a decir. Claro que sí. Y finalmente enlazan áreas, mi área de ortodoncia, guardas oclusales, que le vamos ahí a complementar algunos términos, y coincidimos en lo mismo, siendo dos especialidades diferentes, ¿no? Como dice el doctor Navarro Bori, el día de hoy ya saben que nos integramos junto con lo que es el programa de I+D, que es una vez al mes, y por eso es que damos este spot informativo que es un poco más amplio. Recordarles que en educación continua manejamos lo que son diplomados, y realmente como tal fechas de inicio de diplomados no tenemos ahorita 11 llevándose a cabo. Solo recordarles que ortopedia maxilar está por iniciar la próxima semana. Entonces, aquellas personas que estén interesados en el diplomado todavía pueden traer sus documentos. Recordarles que es un diplomado teórico-práctico con la intención de que en esta nueva generación de ortopedia maxilar tengamos alternativamente alrededor de 5 o 6 clínicas para que vean toda esa práctica que pueden ustedes manejar con los aparatos. ¿Qué requisitos tienen que tener? Bueno, es copia del título, copia de la cédula profesional, un pequeño currículum en corto sin documentos comprobatorios y traerla llenada la solicitud de registro, la cual la pueden bajar de la página de la facultad o nosotros se las damos en coordinación de diplomados, en donde en pantalla se están viendo dónde nos ubicamos en la Facultad de Odontología.
También, a partir del próximo año, en enero, a finales de enero del 2018, vamos a tener fecha de entrevista para el diplomado de Legal y Forense y Ciencias Afines. Este sí, como tal, es solamente un diplomado teórico, incluyendo alrededor de 2 o 3 prácticas en anfiteatro solamente. La misma documentación que antes mencioné es la que solicitamos para este diplomado de actualización profesional. Está enfocado a cirujanos dentistas de práctica general y recordarles que también ambos son con opción a titulación. Aquellos alumnos que son egresados de nuestra Facultad de Odontología y quieran salir con un reconocimiento extra aparte del título, bueno, pueden tomar un diplomado de actualización. En cuanto a congresos próximos, para cerrar este año 2017, tenemos el Congreso de Patología Bucal y Clínica, que viene siendo, no me acuerdo, la sexta, el sexto Congreso de Patología. Es como el 10º. El 10º Congreso de Patología Bucal, y se lleva a cabo los días 7 y 8 de diciembre, en el auditorio de la Facultad de Medicina Raúl Fournier. Recordarles que lo importante del mismo es que también hay una sesión clínico-patológica previo al mismo, para el miércoles 6 de diciembre, en donde se pide a aquellos exalumnos puedan tener un encuentro y puedan enseñar todo lo que han aprendido en el área de la especialidad de patología bucal. Tenemos ponentes extranjeros, como los ven ustedes aquí en pantalla, y también recordarles que la cuota de recuperación del mismo congreso es de 1,200 pesos. Si es que van a incluir la sesión patológica, la vamos a tener en 1,400, con un descuento del 50% a todos los alumnos de Facultad de Odontología, de universidades hermanas y profesores también interesados. Vienen todos los registros del proceso de inscripción, como lo ven ahí, y si no, para mayores informes, sabemos que en la página de la facultad, www.odonto.unam.mx, ustedes entran al rubro de educación continua, o incluso todo lo que vienen siendo eventos importantes, como es este, está en la pantalla principal, le dan clic y pueden encontrar la forma en que ustedes se deben de registrar. Y en cuanto a cursos sabatinos, para este mes de noviembre, tenemos los que ven en pantalla. El 11 de noviembre, esta misma semana, a final de la misma, vamos a tener RCP, que como es un curso taller, está limitado a 20 personas. El 25 de noviembre vamos a tener el curso de Tecnología, Conciencia y Ética de la Práctica Odontológica Actual. Y el 25 de noviembre también vamos a tener un curso taller que es Efectos del Yoga y la Meditación en la Salud. A todos los que estén interesados, recuerden que la forma de inscripción a cursos sabatinos es hacer el pago en la caja de la Facultad de Odontología, y este ticket que les den a ustedes lo pueden llevar a la coordinación de diplomados para que tengan la inscripción al mismo. O solicitar en el correo que ven, que es diplomadosodontunam@gmail.com, una ficha de referencia, se hace el pago en Bancomer, y a través de ahí ustedes nos la envían por correo y también tienen ya la inscripción al mismo. Les ponemos siempre nuestros correos para que puedan estar en contacto con nosotros. Lo que vienen siendo nuestros teléfonos, las redes sociales, que bueno, ahorita estamos por medio del Facebook de la Facultad de Odontología, y el que ven en pantalla es el de Ducon, que también ahí programamos estos espacios que tenemos cada miércoles e incluso la publicación de nuestros eventos. La próxima semana, que es 15 de noviembre, en miércoles, vamos a tener al doctor Adrián Villavicencio con el tema de fresas en odontología restauradora, y volvernos a integrar con lo que viene siendo el programa de radio I+D. Vamos a estar con ustedes el 6 de diciembre para estar ahora sí cerrando todo este bloque 2017. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Maru. Bueno, pues continuando con esta agradable plática del doctor Germán, ahí existen varias preguntas y muchas felicitaciones de muchos lados, desde Chetumal, desde aquí ya, desde Villa Hidalgo, Jalisco, bueno, etcétera. Dice, buenos días, doctor. Elena María Gómez Flores dice, si hay diagnóstico de disfunción temporomandibular y hay sintomatología, ¿qué tan indicada está la artrocentesis? Ya que el paciente está con guarda cruzal y se está considerando la opción de ortodoncia, pero quería saber si estará indicado el tratamiento. Esa es una muy buena pregunta, doctora. Mire, lo voy a contestar de la siguiente forma, ojalá le sea de utilidad. Primero habría que ver qué tipo de guarda está utilizando el paciente. ¿Por qué le comento esto? Está muy en boga y es muy pregonado el uso de acetatos de varios calibres. Yo le voy a ser muy franco, a través de más de 20 años de ver pacientes prácticamente diario de disfunción articular, mi muy humilde opinión es que el acetato no sirve. No sirve porque no me genera un efecto real.
Yo tengo que competir contra la musculatura, contra los ligamentos, contra las estructuras anatómicas del paciente. Y tal vez usted se ha dado cuenta que regularmente el paciente perfora la guarda, la rompe. De ahí entonces que en consenso con el doctor Ruiz, precisamente, y me da mucho gusto platicar con él en ese sentido, yo utilizo las guardas, pero de acrílico, pistas planas de acrílico, no de acrílico termocurable, de acrílico autocurable, y las hago yo, además, por eso las vieron tan feas y tan horribles. La razón es muy sencilla. La razón es la siguiente: el acrílico me va a permitir competir de una forma muy adecuada contra la contractura de los músculos. Recordemos que si la articulación está funcionando mal, de inicio tengo contractura muscular y entonces tengo que romper esa contractura. Muchos autores y muchos colegas, inclusive platicando en el hospital donde trabajo con otorrinos y con neurólogos, me dicen, oye, y si le mandamos medicamento y medicamento, no, el paciente no va a vivir eternamente medicado. Si yo entiendo que tengo una disfunción articular, entonces entiendo que es un problema mecánico y como tal lo tengo que tratar. En mi experiencia, el acrílico me ha dado muy buen resultado, elevando el plano oclusal de 2 a 3 milímetros. Muchos residentes inclusive me dicen, ¿y por qué tanto, doctor? Porque tengo que ser de inicio agresivo. Para cuando el paciente acusa dolor articular, como es el caso, entiendo, de su paciente, no es un problema de nuevo, es un problema añejo. Este problema ya tiene tiempo de estarse en evolución y muchas veces es igual de complicado echarlo para atrás en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo. Sin embargo, el acrílico me va a ayudar, al menos la experiencia que yo tengo es que me va a dar la suficiente dureza para no perforarse ni romperse fácilmente, porque parece mentira, pero así es, el trismo que genera el bruxismo de los pacientes, y que es otro capítulo y que lo mencioné, ¿no? Que hasta con los psiquiatras lo hemos platicado ahí con los colegas del hospital, porque ya es considerada casi una patología actual, ¿verdad? El estrés, y dentro del estrés, el síndrome de dolor miofacial es uno de ellos. El acrílico me ofrece esa dureza, por un lado. Por otro lado, no es tan fuerte que me lastima los dientes, de tal manera que sí se llega a desgastar. Yo le pido al paciente que mes con mes, durante los primeros 3 meses que nos marcan los protocolos internacionales de control de inicio de tratamiento, me lleve el guarda para ir dándome cuenta cómo va haciendo este desgaste y poder modificar, ya sea aumentar o disminuir conforme lo que el paciente mismo también nos va refiriendo, porque esto es muy importante. El paciente de articulación es un paciente que para cuando llega con nosotros, llega ya, por valga la expresión, muy toreado, ¿no? Que ya vio al otorrino, ya vio al neurólogo, ya vio al reumatólogo, ya vio al ortopedista, y bueno, ahí lo mandan con el dentista y a ver qué hace, ¿no? Y es un paciente entonces de inicio complicado porque no siente que haya resolución. Entonces tenemos que ser muy directos con él y explicarles en base a las imágenes que sean necesarias, ¿no? Yo de inicio mando la ortopanto, por lo que platicábamos, la radiografía de Schuller, para ver los espacios y sí sensibilizar al paciente de que esto no va a ser sacar la varita mágica y ya mañana se va a quitar el problema, sino va a ser un cambio gradual. De tal suerte que en mi experiencia, mes con mes, el paciente asiste a su consulta y entonces él me va a platicar a mí qué es lo que ha sucedido, cómo va, cómo se siente. Oiga, doctor, fíjese, me duele igual. ¿O qué cree? Ya no me duele, pero sigue tronando. Oiga, ¿qué cree? No me tronaba el lado derecho, pero ya me truena el lado derecho, pero ya no me duele. O ya no me duele y ya no me truena. Todos estos criterios clínicos para mí son valiosos y la observación del aparato en función a los desgastes que se van generando. Porque en base a esto es que yo puedo modificar el tiempo de uso del aparato o la misma inclinación del aparato. Y tocante a la inclinación, es muy importante mencionar esto. Cuando nosotros ponemos un aparato con
con un tope posterior de 2 milímetros, esto va a generar disoclusión anterior. No va a mover mis dientes. Al menos yo no he visto que haya movimientos dentales importantes. Sí va a generar un cambio en la propiocepción del paciente, de tal suerte que cuando el paciente se quita la guarda al día siguiente, dice, es que yo no mordí así, me varió la mordida, ya no está así, pero durante el día esa sensación desaparece y llega a desaparecer al grado de que se ponen y se quitan el aparato y no tienen ningún cambio ya en la oclusión. No quiere decir que el aparato tenga forzosamente que llegar a contactar con todos los órganos dentarios, no. Y esta teoría me la vino a reforzar muchísimo el doctor Ruiz, ahora que vino, porque él solo pone un tope posterior a nivel de los molares, de 3 milímetros como norma, de 2 a 3 milímetros. Y cuando él nota que el paciente tiene una oclusión estable, que no hay dolor, que ya no hay ruidos articulares, entonces empieza a retirar el uso del guarda. Ahí dependen mucho los criterios. Desafortunadamente, en el manejo y tratamiento de la articulación temporomandibular, hay muchas formas de tratarla y como diríamos en el medio, pues cada quien mata las pulgas como puede, ¿no? Entonces, si a algún colega le ha resultado bien utilizar guardas de silicón, pues yo no estoy de acuerdo porque son resilientes, porque me van a generar más contracción, ¿no? Más contractura muscular. Habrá quien no
fundamental generar un balance adecuado al paciente, no al paciente individuo. Y es ahí donde buscamos. En el caso de los truquitos, tuvimos que hacer un rasurado de la cabeza articular y la interposición de fascia del músculo temporal, que a mí en lo particular me agrada, es una técnica que me gusta, que me da buen resultado. Y bueno, ahí hasta en los casos de anquilosis, donde, por ejemplo, hay cirujanos que están desarrollando las prótesis específicas, ¿no? Bajo CAD/CAM, mandadas a hacer a Alemania, el doctor Martínez Garza en Monterrey, el doctor René Rosales en Puebla, en donde se hacen reparaciones o reemplazos articulares completos, ¿no? A través de la colocación de una prótesis de titanio, no nada más el cóndilo, sino la cazoleta.
a medida del paciente. Yo creo que son situaciones muy importantes, muy extremas en ocasiones, Así es. como la anquilosis. ¿Cómo se produce la anquilosis? La anquilosis es una historia de traumatismo sí o sí. Es muy frecuente que los niños, en particular los niños, sufran caídas, ¿no? En la zona anterior del mentón, el vector de Por las mamás transmisión. cuando les pegan. No. Bueno, no sé, ¿verdad? A veces la mamá se puede poner violentona y generar algún ese tipo de cosas. No, pero que un bebé le pegue en el mentón. Sí. Normalmente, cuando hay una anquilosis, esta va a ser por un traumatismo directo temprano. Okay. Y se genera porque, decíamos en la plática, que la articulación es avascular. De ahí por ahí, y sirve que lo voy a comentar, decía, ¿se recomienda la artrocentesis o no? Sí. En la actualidad ya no se recomienda tanto la artrocentesis. Y la razón es la siguiente. Cuando yo tengo un trauma directo a la articulación, voy a generar una ruptura de vasos y se me va a contaminar. Tomando en cuenta que la articulación es avascular. Si yo tengo la formación de un hematoma intraarticular, eso me va a generar una fibrosis y eventualmente esa fibrosis se puede calcificar. Y esa es una anquilosis de articulación. Se da mucho en los niños, que el niño a los 5 o 6 años se cae, tiene el traumatismo, y de pronto la mamá lo lleva a los 10 años y dice, es que empecé a notar que como que el niño ya no abría la boca, ¿no? Y a ver, hijo, abre, y ya no abren la boca, ¿no? Y entonces ahí sí, la tomografía computarizada nos lleva muy de la mano a entender que vemos masacotes enteros. No me dio tiempo de poner, pero hay imágenes muy representativas de esto, ¿no? Entonces hay que quitar esa masa ósea que está ocupando la cavidad glenoidea y cortar muchas veces el cóndilo en el cuello bajo y quitar la coronoides, inclusive también para evitar que haya una reanquilosis, ¿no? El tratamiento de anquilosis es delicado. En la actualidad, por ejemplo, y cito al doctor René Rosales de Puebla, del Seguro Social, está utilizando las prótesis articulares precisamente en los casos de anquilosis, porque la reincidencia llega a ser a veces alta si no se reseca la cantidad suficiente de hueso o no se transpone el tejido o no se pone algo en medio que evite que se vuelva anquilosa. Hemos tenido casos personalmente en donde se nos han reanquilosado 2 y hasta 3 veces un paciente. Entonces, sí, en la actualidad se utilizan ese tipo de prótesis. Pues mira, yo creo que nos podríamos... Por último, por lo de la artrocentesis, precisamente al momento de infiltrar yo genero una contaminación del espacio que no tiene sangre y genera un hematoma intracapsular. Por más que lave, por más que entre y salga el esteroide, al momento de yo retirar mi aguja, va a generar un sangradito ahí. Y entonces la historia de la artrocentesis, y está descrito en la literatura, es reincidencia. De ahí que ya casi no se utiliza la artrocentesis. Mira, mi querido Germán, la verdad es que podemos pasarnos aquí más tiempo porque hay una gran cantidad de preguntas que más adelante aquí Mario te va a hacer llegar por medio del Facebook para que nos hagas favor de contestarle a todos nuestros compañeros que están llamando de la República Argentina, de Ecuador, de Perú, bueno, de aquí del país. Hay mucha gente que te está felicitando, que está haciendo muchas preguntas y que quiere saber más sobre esto. Yo creo que esto nos da indicativo de que la gente está ansiosa por saber de qué tipo de guardas se utilizan, en qué casos y cómo se deben de utilizar, y que hay mucha inquietud sobre las cuestiones de las indicaciones de los tratamientos quirúrgicos. Yo creo que podemos pasarnos más tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación en esta ocasión, en esta plática. Realmente ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedora. Muchas gracias por tu participación, por tu entusiasmo y más que nada por tu profesionalismo y experiencia, porque esto lo mismo reflejado incluso en el mismo evento que estás platicando sobre en los 40 años de la cirugía oral de aquí en la UNAM, en la que estuvo el doctor Carlos Ruiz de Colombia y el doctor Ravelo de Venezuela. Y yo recuerdo que en las primeras pláticas del doctor Ravelo, pues se habló justamente sobre ortodoncia, sobre los casos de ortodoncia, y mucho platicaba sobre este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que el hablar sobre esto, sobre la cirugía que existe en la universidad,
es una de las partes más importantes que existen a nivel institucional, y hablo a nivel de todos los hospitales que hay en México, donde hay presencia de la UNAM en todos ellos. Te agradezco muchísimo tu participación, de veras, nuevamente. Te vamos a dar el dato para que nos hagas favor de contestarle a toda esta gente. Desafortunadamente el tiempo se nos va, ya no tenemos más tiempo, pero pues te vamos a invitar nuevamente para el próximo año, si Dios quiere, y estemos aquí nuevamente para que nos sigas ilustrando realmente con este conocimiento, ¿no? Muchas gracias nuevamente al contrario, a ti. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, por sus preguntas. El doctor Germán Manache les va a contestar con toda seguridad en el transcurso de esta semana. Ahí les vamos a pasar los datos. Agradecemos a Maru también, a todo el equipo de I+D por esta gran oportunidad que tenemos de que los odontonautas nos escuchen. A Mario y a todo el equipo de la Facultad de Odontología, de la sala de conferencias, pues esta transmisión por Facebook. Y hasta la siguiente. Gracias. Gracias.